Bueno, buenas tardes. En este caso vamos a dar comienzo al Ateneo de Dermatología. Vamos a hablar de farmacodermias graves. Eh, Vamos a hacer diagnósticos diferenciales y tratamientos. Y en este caso lo va a hablar la doctora Jessica Ríos. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Veo a mucha gente conocida. Bueno, empezamos. Farmacodermias graves, importante tema para considerar, para repasar. El objetivo es recordar las manifestaciones clínicas. Actualmente hay mucha prescripción de medicamentos y hay pacientes que pueden presentarlo, entonces por eso creemos que es necesario repasar algunos conceptos. Empezamos con un caso clínico, una paciente que llegó el año pasado en diciembre, una mujer de 33 años, con diagnóstico reciente de epilepsia, gesta 1 a sus 19 años y había sido tratada por sífilis durante su gestación con tratamiento completo. Había iniciado la motrigina un mes previo. Ella consultó el 24 a nuestra guardia, ¿sí? Por un cuadro de 48 horas de evolución de fiebre, inyección conjuntival, aftas orales y un exantema en tronco, eritema palmar, y fue interpretado como una sífilis secundaria recibiendo penicilina G intramuscular. El cuadro progresa y llega a la guardia del Hospital Muñiz, se ingresa en terapia intensiva el 26 de diciembre con un cuadro de 96 horas de progresión de este exantema como un rash maculopapular, eritemato purpúrico, con ampollas y compromiso de más del 30% de la superficie corporal total asociada a gran compromiso de mucosas. Con el antecedente de epilepsia, reciente diagnóstico y estando medicada con la motrigina un mes previo, se interpretó el cuadro como necrólisis epidérmica tóxica. Iniciaron tratamiento con corticoides de dexametasona 24 miligramos día, infusión de gamma globulina hiperhumana endovenosa por 5 días e iniciaron ciclosporina por falta de respuesta. Como analgesia utilizaron fentanilo, que luego rotaron a morfina, y en cuanto a la piel hicieron curaciones con gasa vaselinada estéril. Tobramicina ocular por el compromiso que había presentado, incluso tuvieron que realizar cirugía oftálmica porque habían tenido que, la paciente tenía compromiso para la apertura ocular. Plan de hidratación amplio, sonda vesical, ella se encontraba estable hemodinámicamente, con ventilación espontánea y tolerando vía oral, con líquidos. Pero con progresión del cuadro clínico, ¿sí? Falta de aislamiento en terapia del Muñiz, una cama de aislamiento, y falta de cirugía, ¿sí? En esa institución se deriva a nuestro sanatorio. Ingresa el 1 de enero de este año con más del 45% de la superficie corporal comprometida con ampollas y denudamiento y gran compromiso mucoso. Entonces, el 2 de enero, cirugía general le realiza una toilette, cirugía plástica, corporal total con anestesia local y neuroleptoanalgesia, liberación de adherencias conjuntivales y toma de biopsia para histopatología y cultivos. Realiza limpieza con solución fisiológica, coloca colagenasa, vaselina y film con estéril, compresas y vendajes. El corticoide continúa en la misma dosis, la ciclosporina también, y se inicia alimentación por sonda nasogástrica. Estas fueron las iconografías que nos compartió el servicio de cirugía. Esto fue posterior a la toilette. Ahí vemos erosiones en tronco, abdomen, espalda, llegando hasta glúteos. Vemos que el compromiso ya es mayor al 36-40% e incluso más por el compromiso de las extremidades. Un poco fuertes las imágenes, pero bueno, vale la pena mostrarlas. Nosotros los conocemos en terapia intensiva, ya vendada, con vendas con vaselinas. En cara podemos observar erosiones y pigmentación de las mismas a nivel de cara, párpados, compromiso nasal, oral, bueno, ocular, que ya lo tenía. Estos vendajes en tronco, abdomen y extremidades, y estaban realizando también
cura abierta pero con vaselina a nivel del área genital. Se le tomó una biopsia, como había dicho, para histopatología y los cultivos, y ahora doy paso a anatomía patológica, la doctora Gans, que nos va a explicar un poquito de la anatomía. Gracias. Hola, buenas tardes. A nuestro servicio nos llegó una biopsia, ¿sí? Que correspondía a un fragmento irregular de coloración pardo clara que medía 0,3 por 0,2 centímetros. A los cortes histológicos, como observamos en la imagen de la izquierda, este fragmento irregular correspondía a un fragmento de piel, ¿sí? Como podemos observar, presenta una epidermis y una dermis subyacente. En la imagen de la derecha, ¿sí? A mayor aumento, podemos observar que este fragmento irregular presentaba a nivel periférico un área focal, ¿sí? Con un denudamiento epidérmico, ¿sí? Que se observa más que nada en esta área. Y a su vez, a nivel adyacente, presenta una epidermis, ¿sí? Con una capa córnea conservada y paraqueratosis. A mayor aumento sobre esta área podemos observar adyacentemente ese denudamiento epidérmico y a su vez podemos observar que presenta una hendidura subepidérmica y un área que presenta queratinocitos apoptóticos junto con edema a nivel de la dermis y aislados linfocitos presentes, ¿sí? Frente a los hallazgos histomorfológicos, nosotros diagnosticamos esta biopsia como una dermatitis vesicular subepidérmica, ¿sí? Junto con un área focal de necrosis epidérmica paucicelular. Estos hallazgos confirman, ¿sí? el diagnóstico clínico. ¿Cómo siguió la paciente? La paciente fue derivada al Sanatorio Güemes y por falta de personal entrenado, luego de una reunión que tuvimos en conjunto, y se derivó el 6 de enero. Allí mismo estuvo intubada durante 7 días, recibió antibiótico endovenoso por bacteriemia, foco de piel y partes blandas, con curaciones con corticoides y emolientes, cubriendo con papel film. Completó 7 días de ciclosporina endovenosa y realizaron un tapering de los corticoides sistémicos. Estas fueron iconografías que nos se dieron al servicio de dermatología del Sanatorio Güemes. Afortunadamente, luego del tratamiento, ¿sí? En febrero, la paciente evolucionó de forma favorable, se dio de alta y actualmente continúa en seguimiento ambulatorio por el Sanatorio Güemes. Me comuniqué telefónicamente con la paciente, ella se encuentra bien y en plan también de control por nuestro servicio. Bueno, entonces, en base a todo esto, las farmacodermias graves, ¿sí? Son reacciones adversas cutáneas, ¿sí? Que no solo afectan piel, sino también mucosas, anexos, pelos, uñas, glándulas. Están asociados a fiebre, a mal estado general y afección de otros órganos. Esos los consideran y por eso son graves. Es una urgencia clínica y es una de las pocas urgencias dermatológicas que, si bien tiene baja incidencia, ¿sí? Tienen alta mortalidad. Ahora la incidencia está en aumento por el alto, digamos, por la alta prescripción de medicamentos. Puede afectar a cualquier grupo etario, ¿sí? Tanto en pediatría como en adultos. Obviamente los adultos, polifarmacia, comorbilidades son los que tienen mayor riesgo de adquirirla y sobre todo en mujeres. ¿Cuáles son los grupos farmacológicos involucrados? Antibióticos, todos los grupos, ¿sí? Betalactámicos, quinolonas, sulfas, vancomicina. Dentro de los anticonvulsivantes, la lamotrigina, como nuestra paciente, las carbamazepinas, ¿sí? Pero después también el fenobarbital, el ácido valproico. El alopurinol también hay reportes, pero más que nada en reportes de estudios europeos, no tanto latinoamericanos, analgésicos, antipalúdicos y antihipertensivos. Entonces, ¿cómo se presenta? Es un amplio espectro clínico, son polis, ¿sí? Hay muchas lesiones clínicas y hay signos mucocutáneos de gravedad. El edema facial se considera uno de ellos, las lesiones purpúricas también, ampollas, ¿sí? Las lesiones en diana, cuando el paciente presenta varios compromisos, o sea, es polimorfa la presentación, eso nos tiene que a nosotros ayudar a pensar que el paciente va a evolucionar mal. Y puede haber disfunción temprana, pero también tardía de otros órganos, y por eso es el seguimiento a largo plazo. El diagnóstico es clínico, ¿sí? Son las manifestaciones mucocutáneas y los hallazgos de laboratorio, por lo tanto hay que pedirle un análisis de sangre con hemograma, función renal, hepatograma, ¿sí? Un estado ácido base,
Y la biopsia, si bien es necesaria, ¿sí? No vamos a esperar el resultado de la biopsia, ¿sí? Este nos va a confirmar, pero de forma retrospectiva. Acá, en cuanto a la fisiopatogenia, hay una susceptibilidad del paciente, hay obviamente una predisposición genética, hay reportes de alelos de histocompatibilidad, los antígenos, ¿sí? Leucocitarios humanos, que hay específicos para fármacos y para pacientes. Se vio más que nada en población europea y asiática. Y corresponde a una reacción de hipersensibilidad de tipo 4, ¿sí? O sea que están involucrados los linfocitos T. Linfocitos T, CD8, ¿sí? Con células NK, bien que van a generar la necrosis de los queratinocitos, o también un perfil TH2, eso va a depender del tipo de farmacodermia grave. Y hay una demora evocadora, que esto siempre tenemos que preguntar al paciente. Paciente que toma o que empezó un nuevo fármaco, hay que interrogar. ¿Qué fármacos, ¿sí? Empezó? Incluso los de consumo propio, ¿sí? Los no prescriptos. ¿Cuándo empezó el fármaco y cuándo empezaron las lesiones? Ese es el tiempo que transcurre entre la toma del medicamento y el inicio, ¿sí? De las manifestaciones se denomina demora evocadora. Y eso es lo que tenemos que preguntar. Va a variar según el tipo de farmacodermia y obviamente según el paciente. Así tenemos la anafilaxia, minutos a horas, es inmediato. El PEGA es la pustulosis exantemática generalizada aguda de hasta 2 semanas después de haber empezado el medicamento. Dentro de las necrólisis epidérmicas, el síndrome de Stevens-Johnson y el que tenía nuestro paciente, la necrólisis epidérmica tóxica, hasta 8 semanas. Incluso hay reportes de hasta 3 meses, ¿sí? Y el DRES es la farmacodermia más frecuente, ¿sí? Que tiene una demora evocadora más larga, hasta 6 meses incluso se han reportado casos. Obviamente, lo primero que hay que hacer es suspender el fármaco sospechoso, ¿sí? A esta paciente lamentablemente no fue lo que pasó y por eso progresó. Pero de todas formas hay fármacos que tienen vida media prolongada mayor a 48 horas, que incluso suspendiendo el fármaco desde un inicio continúa, ¿sí? Generando el daño. Siempre suspenderlo. Y obviamente los medicamentos que no sean necesarios hay que suspenderlos también. Y tener en cuenta que entre estos, ¿sí? síndromes hay síndromes de superposición, hay overlap. Y siempre cuando un paciente presenta, por ejemplo, un tipo de farmacodermia y presenta signos de mayor gravedad, siempre hay que considerar y tratar la farmacodermia como si fuera la más grave. De estos 3 vamos a hablar nosotros. La pustulosis exantemática aguda, ¿sí? Se caracteriza por este exantema, eritemato, ¿sí? También dependiendo del fototipo purpúrico, máculo papular, pero que después va a presentar pústulas, ¿sí? Ahora no se ven, ahora presento una foto más cerca. Estas pústulas son estériles, entonces ahí podemos utilizar el citodiagnóstico de SAN, hacer una tinción de Gram rápido y ya ahí nos quedamos tranquilos. Son no foliculares, o sea, no afecta el pelo, bien, puede comprometer grandes pliegues y está asociado a fiebre y regular estado general. Es un exantema, por lo tanto el compromiso es extenso, ¿sí? Como son pústulas, las pústulas se van a destechar, se desecan y por eso hay costras. Y nosotros utilizamos el dermatoscopio para confirmar estas micropústulas, ¿sí? Son pústulas muy pequeñas, como las agujas de un alfiler. Cuando, ¿sí? Estas pústulas se acminan, ¿sí? Pueden coalescer, pueden despegarse y ahí estamos en un síndrome de superposición con la necrólisis epidérmica tóxica. Lo llamativo es que el PEGA no afecta cara, ¿sí? Y las mucosas generalmente están respetadas, aunque la oral puede afectarse en un 20%. Cuando hay compromiso de otros órganos, lo mismo, pensar en un DRES, pensar en un NET, ¿sí? Pero lo bueno es que este es el de mejor pronóstico, suele autolimitarse en 2 semanas, ¿sí? Con descamación. Bien, esta es una paciente de febrero del año pasado, que la dimos en guardia, una paciente polimedicada, añosa, con antecedentes de psoriasis en placas y artritis psoriásica y con epilepsia en tratamiento con leve tiracetam. Vemos cara respetada, eritema, ¿sí? En la periferia, obviamente todo el compromiso generalizado.
Acá quise poner para que se pueda ver bien el edema. Miren, o sea, edema facial, edema de los pabellones auriculares, edema de manos, esos signos de mal pronóstico, ¿sí? O de gravedad. Compromiso de pliegues. Bueno, compromiso incluso de genitales y de extremidades en una menor cuantía. Y a mayor detalle se pueden apreciar las pústulas. Acá tomamos biopsias de 2 sitios con diagnóstico diferencial de pega por la polifarmacia, ¿sí? Pero también por el antecedente de psoriasis, de una psoriasis pustulosa generalizada, que es un tipo de presentación grave de la psoriasis. Se confirmó como una farmacodermia y se definió que fue la pregabalina, la paciente estable y en seguimiento ambulatorio actual. Bueno, esto es un algoritmo de manejo del PEGA, ¿sí? Que estipula, a ver si puedo, bien, una vez descartado diagnósticos diferenciales, para todo hay scores, ¿sí? Scores diagnósticos, de criterios diagnósticos que tienen en cuenta la clínica, el laboratorio, en este caso vamos a encontrar leucocitosis con desviación a la izquierda y eosinofilia con aumento de restante de fase aguda. La histopatología nos va a ayudar, pero retrospectivamente, como había dicho. Y obviamente buscando si hay daño de otros órganos, vamos a ver cómo tratamos al paciente. Reposo, emolientes, medidas de sostén, se pueden utilizar corticoides tópicos o sistémicos dependiendo de el compromiso de la superficie corporal, ¿sí? Si es más del 10%, hay que utilizar corticoides sistémicos. Y en este caso se usa prednisona 0,5 miligramos kilo día de 5 a 7 días, una semana. Es la farmacodermia grave en la cual yo puedo usar 7 días y suspendo directamente, ¿sí? Recordemos que es la de mejor pronóstico, ¿sí? Y después lo que recomiendas es el control al mes con dermatología y el servicio de alergia. Bien, ahora el DRES. El DRES es el síndrome de reacción, ¿sí?, a drogas con eosinofilia y síntomas sistémicos. Cuando no hay eosinofilia, no se descarta, se denomina DISH, síndrome de hipersensibilidad inducido por drogas, o sea que siempre hay que pensarlo y no lo voy a descartar. Este es la farmacodermia grave más frecuente y se caracteriza por fiebre. Tengo un exantema maculopapular que es morbiliforme, o sea, deja restos de piel sana. Adenopatías y compromiso de otros órganos. Tengo edema facial, como vemos, ¿sí?, a la paciente, y hay otras manifestaciones mucocutáneas que ya vamos a hablar. Busco, ¿sí?, hallazgos o alteraciones de otros órganos por medio de laboratorio. Drogas, las mencionadas, ¿sí?, acá las sulfas tienen un rol protagónico y los antiepilépticos también. Y cuando no mejora el cuadro, ¿sí?, la paciente persiste, lo que se vio en esta farmacodermia es que hay reactivación de los virus herpes, ¿sí? Entonces puedo buscar serologías o PCR de estos virus para ver si tengo que tratar, ¿sí?, de forma aguda para el tratamiento del cuadro. Complicaciones, si el DRES tiene complicaciones de 3, 6 a 12 meses, lo tengo que controlar, un seguimiento dermatológico y clínico, ¿sí? Y el tratamiento básicamente, las mayorías son parecidos, las medidas de sostén, los antihistamínicos, los corticoides tópicos en algunos sectores. Corticoides sistémicos varía la dosis, cambia la dosis a 1 miligramo kilo día vía oral. Si no mejora, hago pulso de 500 miligramos a 1 gramo con taperin. El taperin en este caso es lento, ¿sí? Hasta 6 meses el paciente puede estar realizando el taperin. También podemos emplear inmunoglobulina endovenosa si no hay respuesta y también ciclosporina, se va escalando. Este es el cuerpo de la paciente que mostré anteriormente. Acá la paciente presenta eritema y descamación generalizada como una eritrodermia, ¿sí?, signo de mal pronóstico. Y en la imagen de la derecha, acá, estas lesiones purpúricas que había presentado previo a esta eritrodermia como un signo mucocutáneo de gravedad, ¿sí?, para tener en cuenta. Compromiso multiorgánico, como les avisé, el más frecuente es en el hígado, ¿sí?, con un patrón colestásico y también citotóxico. También tenemos a nivel de riñón, ¿sí?, y después complicaciones más tardías, un hipotiroidismo, complicaciones cardíacas, bien por eso el seguimiento.
Y ahora, cuadro de nuestra paciente, necrólisis epidérmica. ¿Qué es? A ver, tanto el síndrome Stevens-Johnson y la necrólisis epidérmica se definen como variantes dentro de este mismo cuadro, ¿sí? Y va a depender del compromiso de la superficie corporal total. Menos del 10% el síndrome Stevens-Johnson, mayor al 30% el NET, y un síndrome de superposición entre el 10 al 30%. Nuestra paciente tenía más del 30%, era una necrólisis epidérmica tóxica. En cuanto a la clínica, suele presentar un episodio de pródromos, ¿sí? Cuadros pseudogripales, fiebre, cefalea, odinofagia, y luego la progresión es rápida, por eso hay que seguirla. O sea, en una semana el cuadro evoluciona rápidamente, con este exantema maculopapular, las lesiones atípicas, purpúricas, compromiso de mucosa con enantemas, ampollas y erosiones dolorosas, la piel le arde, la piel le duele, ¿sí? Y el signo de Nikolsky, ¿sí? Presente en este caso, ¿bien? Esto es cuando nosotros tenemos, la paciente la piel en un lugar donde no tiene ampollas, tiene eritema, hacemos una presión tangencial sobre la piel, se reproduce la ampolla o se produce el denudamiento, ¿sí? Bien, tasa de mortalidad elevadísima. Este paciente había iniciado con este cuadro, ¿sí? Urticariforme, pero tenía un exantema morbilliforme en miembros inferiores. A las 48 horas empieza con estas costras, secundaria ampollas, ¿sí? Con este contenido cetrino, y posterior denudamiento. O sea, esto fue en una semana. Otras presentaciones, pero de la literatura, ¿sí? Compromiso de ojos, conjuntivitis, blefaritis, bien, se comprometen las glándulas, meibomio, y el paciente puede quedar con sequedad ocular, por eso el seguimiento multidisciplinario, compromiso nasal, oral, genitales, y acá se lo tiene que considerar como un gran quemado, ¿sí? Nosotros hay que utilizar la regla de 9 de Wallace para calcular la superficie. En cuanto al manejo, ¿sí? El manejo primero, lo mismo, usamos escalas, ¿sí? Escalas de severidad que se ha utilizado en nuestra paciente, se les corten en el día de la admisión, el día 3 y el día 5. Tienen en cuenta manifestaciones clínicas de laboratorio y las comorbilidades. Este cuadro no es tan largo, se puede usar, ¿sí? Edad, antecedentes de cáncer, ¿sí? El compromiso de la superficie corporal a mayor porcentaje, mayor compromiso y mayor riesgo de mortalidad, de esto habla este score, ¿sí? Y valores de laboratorio. Entonces, acá usamos lo mismo, corticoides, pulso directamente, ¿sí? De 1 a 1.5 miligramos kilo día, de 3 a 5 días, se puede realizar también en conjunto inmunoglobulina endovenosa, se utiliza ciclosporina, como en nuestra paciente, y ahora está en estudio, ¿sí? Un biológico que es un inhibidor anti-TNA-alfa, que es el etanercept, ¿sí? Porque se vio también que hay una vía no apoptótica que lo involucra, pero eso está en estudio. Bueno, para finalizar, el interés de la presentación fue revisar las manifestaciones clínicas y el manejo de estas farmacodermias graves, alertar sobre el aumento de la incidencia de las mismas y sospecharlo ante fiebre, exantema, ¿sí? Mal estado general, pedirle un laboratorio, ¿sí? De guardia, citarla a las 48 horas en caso de duda, ¿sí? Tener presente que la clínica es rápidamente progresiva, ¿sí? Y obviamente no hay que volver a reexponer al paciente ni a los familiares de primer grado, ¿sí? Por el riesgo, digamos, genético a la misma droga. El seguimiento, obviamente, a largo plazo para evaluar complicaciones y resaltar que este es un caso para manejo multidisciplinario. Muchas gracias. Entonces, que familiares de primer grado tampoco podés dar. No se recomienda, sí. A ver, en cuanto a los exámenes posteriores, ¿sí? En todos los reportes de Europa, ellos suelen hacer test de alergia, test del parche, prick test.
farmacodermias graves, por lo menos acá y en donde yo tuve la corta experiencia, no se recomienda, obviamente, exponer al paciente a la droga, aunque sea de esa forma, ¿sí? Obviamente vía oral no, y menos un test del parche tampoco. Pero bueno, hay artículos que lo sugieren, ¿sí? Acá no sé si hay alguien del servicio de alergia, no sé si se hace acá. Eso es como para preguntar. Puede tener Sí. pero ¿tenés algún antecedente que uno pueda preguntar antes de iniciar el Bueno, antecedente familiar de primer grado preguntamos, ¿sí? Y después no, o sea, porque es muy difícil, sí. No, lo que, a ver, yo me formé en el Hospital de Clínicas, ahí hicimos un estudio de un año, tuvimos 10 pacientes con farmacodermias graves, muchos con antifímicos, ¿sí? Tuberculosis pulmonares, pleurales, y la mayoría era boliviano, entonces nos preguntábamos, ¿hay algo de esta predisposición, algo genético, y donde voy a leer de estos alelos? No, son poblaciones europeas y asiáticas, no latinoamericanas, por lo menos estudiadas hasta ahora. La lamotrigina es súper frecuente. La motrigina es por lo menos los que tuve experiencia, con esta paciente y otra en el hospital de clínicas. La motrigina DRES, la motrigina NET. Carbamazepina también, que se usa mucho para la neuralgia del trigémino, como antiepiléptico también, pero después están reportados todo el resto, fenobarbital, ácido valproico, fenitoína. ¿Sí? Los dos primeros a la cabeza. Acá en el servicio de alergia, el jefe de doctor Elías no lo hace acá, pero por el tema de los anticonvulsivantes que hemos tenido pacientes, él a veces los lleva al Hospital Ramos Mejía, que también él trabaja ahí en el servicio de alergia, para documentar a ver si el anticonvulsivante que le están dando, a veces son pacientes que vienen con alguna manifestación en piel y están recién tomando el anticonvulsivante, entonces tenemos que ver o se suspende o no. Hemos tenido casos que a veces el anticonvulsivante era muy importante dar ese, entonces bueno, se puede hacer la prueba para que nos determine a ver si realmente es la causa o no. Y él lo llevaba allá. Nos pareció importante, nosotros tuvimos una reunión con cirugía para charlar el tema de la paciente esta. Afortunadamente no, son muy pocos, frecuentes los casos que nosotros vemos. Y bueno, lo más importante de todo esto es si uno ve un paciente con lesiones en piel, pocas lesiones en piel, el tema del interrogatorio. Cualquier medicación nueva, ya sea, no tiene que ser porque a veces uno piensa que es dentro de la semana. 8 semanas, 12 semanas, si uno tiene la duda, y bueno, suspender la medicación y después evaluar. Más que nada por el tema de las curaciones, eso lo habíamos charlado, el tema de enfermería, que no, personal idóneo en este tema. Todo este tipo de pacientes debe ser ingresado a un servicio especializado. Y el servicio especializado no solo incluye a los médicos, los cirujanos, que son enfermos que pueden ser el tratamiento de quirófano, sino que eso requiere de kinesiólogos que se dediquen a este tipo de enfermedades. Enfermería especializada para quemados. Háganse la idea, yo voy a hablar con Horacio, que ahora se que es como que llega a la guardia. ¿Qué van a hacer? ¿Cómo aceptan un prematuro? ¿Cómo se puede aceptar un prematuro? Que social sabiendo que está la duda de que poco está presupuesto, pero cuando la vio la médica que le ingresó es una dermatóloga, ella ya evaluó para que se entienda. Eso es un gran, considerado un gran quema. Eso por un lado. Por otro lado, el tratamiento, desde el punto de vista quirúrgico de otros enfermos, que se hace en quirófano. Después requiere de barioterapia permanente, por lo menos 2 veces por día. Ya está descartada la sumersión. Eso hace muchos años se usaba, de hecho, en el hospital de Quemados, en una época se hizo en la clínica de la ciudad, se instalaron varias de acero inoxidable, se descartó por la gran contaminación cruzada.
Entonces, lo que se usaba en el hospital de Quemados y se usa en los centros son los arneses y la ducha permanente. Y tratar de generarle la menor lesión posible, y esto ya es una cuestión conceptual. Las lesiones, las antenas, no está establecido. De hecho, hay 3 corrientes distintas que dicen que hay que dejarla, que no hay que dejarla, y no hay que ver qué pasa cuando se lesiona. Mi criterio y el criterio de cirugía plástica acá es que en la medida que las lesiones, por más rotas que estén las fronteras, yo considero que se debe dejar que se mejor apósito que no tener. Y eso implica un gran manejo de educación y un gran manejo de enfermería. Entonces, bueno, se juntan muchísimas cosas con las cuales acá no podemos seguir. Las dos corrientes son correctas, ¿sí? Eso va a depender de la extensión del compromiso. Si la ampolla está localizada, si el compromiso es localizado, se drena la ampolla, se deja el techo como un apósito. Si hay un compromiso extenso, como esta paciente, la toalette quirúrgica es lo que se recomienda según los últimos guías o consenso. A ver, no hay nada estipulado, ¿sí? Son todas recomendaciones de expertos, pero esto sería lo correcto. En cuanto al manejo, según mi humilde criterio, a ver, todos los centros de Buenos Aires, creo que ninguno está, digamos, capacitado al 100%. Por lo tanto, creo que cualquiera puede manejarlos. Estos pacientes se manejan en el hospital de clínicas donde no hay muchos insumos, venía del hospital Muñiz, que bueno, en ese momento no tenían cirugía para hacer la toalette, ¿sí? Entonces por eso se debió derivar, y en el Güemes no hicieron mucho más que las curaciones, como les expliqué. El tratamiento médico acá también es súper importante porque, a ver, es reactivación inmunológica. Hay que deprimir al paciente con el corticoide, con la inmunoglobulina, con la ciclosporina y esperarlo. Lo otro son medidas de sostén. Así que creo, desde mi humilde opinión, que pudimos haber hecho un tratamiento acá en el servicio porque estaba la paciente aislada en una habitación, incluso con con el mejor vendaje que yo he visto hasta ahora, ¿sí? Que tengo una corta experiencia. Así que creo que es como un desafío, creo que para todos, ponernos al día y aprender a manejarlos, que obviamente es súper infrecuente esta patología, pero por eso lo trajimos para discutirlo y para sacar un mejor, digamos, es por el paciente, ¿no? Para mejorar, digamos, el servicio y obviamente el paciente, que por suerte evoluciona bien. Sí. No solo la paciente que incendiar a la familia. Costó mucho convencer a la familia que acá había, como tú dijiste, la paciente había ingresado a guardia, había venido consultado por guardia, se había ido, o habían derivado, había estado de alta de guardia y consultó 48 horas después en el mundo. Esa situación generó realmente una situación terrible de tirantez. Hubo que hablar con la familia, hubo que hablar con el esposo, hubo que hablar con la madre, bien, el escano, que nos costó mucho convencerlo de que la paciente, que no teníamos los medios. ¿Por qué? Porque también acá hay una cuestión médico-legal. Es cierto lo que vos decís, sería razonable, hay lugares para manejar estos pacientes, de hecho en Buenos Aires ya no tiene su contrato. Así que es razonable. Ahora, en el contexto de un probable serio problema médico-legal, a la paciente hay que ofrecerle mejor. Y lo mejor era derivarla. Es cierto lo que vos decís también, pero tengamos en cuenta que los lugares que dicen muchas veces que hacen determinados tratamientos, y uno sabe que esos tratamientos no se hacen, se llevan el paciente muy bien, es así. Nos ha pasado en cirugía plástica con técnica de MOS, que les llevan a algunos lugares, de casualidad ve a los enfermos después, les dan cómo le hicieron el MOS, y resulta que le hicieron no MOS. Entonces, acá lo que predominó y que insistimos mucho en la dirección era por el gran conflicto que se había generado con la familia. Obviamente que la podíamos manejar, pero era insostenible la situación. Muy bien, pasó el 1 de enero, se curó el jueves 2 de enero, y se derivó el domingo 5 de enero, después de que la familia
ella sí hizo un rechazo de la derivación, después se volvió a conseguir cambio en el hueso. Entonces, por eso, insisto, es un componente que también uno tiene que tener en cuenta en el manejo, en el manejo de esta enfermedad. Y afortunadamente la paciente en este caso evolucionó bien. Claro, En su momento, el tema del medio interno, el tema de las infecciones, las probables complicaciones, realmente no sabíamos qué podía llegar a pasar. Nosotros tuvimos un caso parecido en el Hospital Ramos Mejía, una chica joven, sana y que, bueno, que falleció. Entonces, en ese momento, quizá uno pensó lo mejor para la paciente era eso realmente, porque no contábamos con el personal adecuado para el tema de las curaciones, los medios. Bueno, y afortunadamente evolucionó bien. Y como dijo el doctor, también hay que tener cuenta que esta paciente había venido a la guardia medicada con un anticonvulsivante, con un diagnóstico por neurología. Se lo había visto, la habían evaluado y habían interpretado que las lesiones en piel eran otro diagnóstico. O sea que la paciente siguió tomando la medicación, o sea que el diagnóstico se retrasó y bueno, con todo esto llegó al cuadro este. ¿Quieren hacer alguna pregunta? Cuando se parece un tipo de lesión tipo urticaria, pero ya más armado. Urticaria, ahí no lo denuncias, ¿o qué harías en hacer el tabaquismo? Tenemos muchas urticarias que aparecen simplemente y con aftas, con la abstinencia. El tiempo de... Perdón, sí. Sí. ¿Tenés alguna, podés llegar a desconfiar de por qué no está dentro del sí, evite más el cuerpo, algo que vos Bien. A ver, las farmacodermias graves, como dije, son reacciones de tipo B. Son idiosincrásicas, no depende de la dosis. Hay reacciones farmacodermias que se clasifican de tipo A, que dependen de la dosis, y, o sea, son efectos colaterales, o sea, que se producen por el mismo mecanismo que, digamos, el efecto terapéutico. Bien, ejemplo, quimioterapia y los efectos adversos de la quimioterapia. ¿Sí? Entonces, son efectos adversos conocidos. ¿Sí? La urticaria es una de las reacciones de tipo A. Bien, se considera una farmacodermia simple, no compleja, no hay compromiso de mucosa, no hay compromiso del estado general, no hay fiebre. Son esas cosas que tenemos que tener en cuenta y el tiempo de evolución. La urticaria, además, puede asociarse o no con angedema, que es el edema de labios, párpados, manos, ¿sí? Regiones genitales. Hay que preguntar el tiempo de evolución, agudo o crónico, agudo menos de 6 meses, crónico más de 6 meses. ¿Sí? Obviamente evaluar, ¿sí? ¿Te parece un efecto adverso o colateral de este fármaco? Listo, perfecto, lo inicio. Le doy un antihistamínico, le puedo dar antihistamínico. Mi paciente no tiene signos mucocutáneos, perfecto, pero a las 48, 72 horas me avisas cómo estás. ¿Sí? Si aparecen estos signos mucocutáneos, bueno, ahí le pedís un laboratorio, ¿sí? Bueno, les agradezco por venir.